Yo siempre me la pasaba comparándome con los demás porque yo siempre me sentía menos que ellos, hasta que entendí que yo podía ser esa persona que otros admiraran. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y hoy vamos a hablar de cómo aprender a verte más segura en ti mismo. Mariana, me estaba acordando de cuando yo era adolescente y yo era una persona súper insegura en ese momento de mi vida. O sea, de verdad me sentía muy insegura, incluso estando con mi mismo grupo de amigas. Me daba muchísima ansiedad, muchísima pena hablar en público, hablar en frente de otra gente, casi casi hasta caminar. Hasta que empecé a copiar a otras personas que yo admiraba y yo veía que eran súper seguras y empecé a copiar lo que ellos hacían. Y llegó el punto en el que de tanto fingir que yo era esas personas, me la empecé a creer y terminé siendo una persona segura. ¿Te ha pasado, Mariana? ¿Te has sentido insegura en algún momento de tu vida? Voy a admitirlo, me siento insegura últimamente. O sea, es común que en mi día a día hasta cierto punto me sienta insegura, porque la parte que ahorita me hace sentir insegura es la parte de relaciones emocionales, conocer otras personas. Esa es la parte que de verdad me tiene mal, honestamente, porque llega un punto en el que yo me cuestiono a mí misma, cuestiono si mis pensamientos son los correctos, cuestiono si lo que estoy haciendo es lo correcto, cuestiono si a lo que me dedico es lo correcto, si debería ser esa persona con los demás o no, o estoy siendo muy grande o estoy siendo muy chica, ¿qué hago? De verdad es un desorden que me hace cuestionarme, como bien como lo dije, perdón, y sí es muy, muy incómodo. Ok. Y qué curioso lo que mencionas, Mariana, porque creo que existen muchas áreas de nuestra vida donde nos podemos sentir inseguros. No solamente en público o no solamente cuando conoces a alguien nuevo, como tú lo decías. Quizá tú te sientes insegura en la parte de las relaciones. Yo en muchos momentos de mi vida me he sentido insegura en la parte del trabajo. Al inicio, cuando empecé a trabajar, cuando era nueva en el campo, cuando era muchísimo más joven que todos mis demás compañeros. Y para mí me daba muchísima inseguridad el hecho de estar rodeada de gente que yo sentía que sabían muchísimo, que tenían muchísimos conocimientos, tenían mucha experiencia y aparte eran hombres y yo estando en un mundo así, estaba completamente insegura y no confiaba en mí, no confiaba en mis conocimientos, no confiaba en que yo iba a poder dar el ancho o cumplir con el papel. Pero fíjate que a lo largo de mi vida lo que me he dado cuenta es que te vas sintiendo insegura en diferentes áreas de tu vida. No sé tú, Mariana, en algún otro momento de tu vida, ¿en qué otra área te llegaste a sentir insegura? Pues me he sentido insegura hasta cierta parte en todas las áreas de mi vida, pero a ver, tengo la idea de que de chiquitos como que elegimos en qué enfocarnos y cuando te enfocas en algo, claro, lo trabajas, pero lo demás que dejaste de lado, cuando llegan esas situaciones, te cuestionas y te sientes inseguro y de verdad, pues te cuesta. Por ejemplo, cuando decido no ejercer y decido empezar en otra área, empezar en ventas, es como de, ¿qué hago aquí? Tengo que hablar con las personas, tengo que ofrecerle mis servicios a esa persona, tengo que darme cuenta si es un buen cliente o no es un buen cliente. Y nadie te enseña eso en la escuela. Nadie te enseña a cómo hablar, nadie te enseña cómo iniciar una conversación. Y fue algo que tuve que ir aprendiendo. Claro, y es que algo que también tú dices es que de repente tú puedes sentirte como que confiado en muchas cosas, pero de repente te enfrentas a una situación nueva, desconocida, donde te empiezas a sentir esa ansiedad, ese miedo, esa desconfianza en ti y te das cuenta que no eras tan segura como tú creías o que siempre va a haber algo a lo que te vas a enfrentar, que te va a dar miedo, que te va a dar inseguridad y está bien sentirnos inseguros. Pero a ver, Mariana, yo que te conozco desde hace muchísimo tiempo y que tú me cuentas casi todo. Yo sé, tú me has contado en varias áreas en las que te sientes insegura, pero cualquier persona que te viera desde afuera podría sorprenderse de que tú seas insegura en algún área de tu vida, porque tú hacia afuera te ves súper segura, eres una mujer con muchísimo carácter, con muchísima presencia, muchísima seguridad,
que parecería imposible que tengas inseguridades. ¿Por qué crees que en algunas áreas de nuestra vida somos tan seguros y en otras tan inseguros? Es que como bien lo decía antes, creo que la práctica hace al maestro. El echar a perder al inicio, de verdad entiendes en qué te equivocaste, en qué tienes que cambiar, en qué tienes que mejorar. Y cuando tú decides que es un área en la que te quieres enfocar, de verdad le pones el ímpetu, le pones la atención necesaria, el tiempo necesario, y claro, te vas volviendo mucho mejor. Como siempre me costaron muchísimo las relaciones, general, amistades, personas, lo que sea. Por eso yo decidí enfocarme en la escuela y enfocarme en, pues, en el Otras trabajo, cosas. en proyectos, porque era más fácil. Pero ahora que estoy en un punto en el que, claro, me tengo que enfocar en esto o le tengo que dar la importancia suficiente porque no quiero quedarme con el primero que me pase por enfrente, pues bueno, ahora sí le tengo que poner el esfuerzo que no le puse antes. Y sí, es como, de verdad muchas veces me siento como si fuera un adolescente, porque es como, ¿y qué digo aquí? ¿Y cómo empiezo la conversación? ¿Y ahora qué hago? Sí, tienes mucha razón, Mariana. Creo que, como bien decías, el hecho de nos sentimos seguros de nosotros mismos en aquellas áreas donde tenemos experiencia, donde tenemos práctica, porque sentimos que dominamos el terreno, sentimos que controlamos la situación. Y entonces es como, por ejemplo, una persona que sea súper experta en física o en matemáticas. Si tú la pones a dar una clase, te aseguro que se va a sentir la persona más segura, más confiada y te va a hablar del tema y lo va a dominar y va a ser como que su punto de plenitud. Pero si a esa misma persona la pones de repente a cantar y jamás en su vida ha cantado, o sea, se va a morir de miedo y va a ser la persona más insegura de la vida. Y así pasa con todos. Todos aquellos hacia ti y a mí nos ponen a cantar de repente, pues nos vamos a sentir las personas más inseguras de la vida, porque no lo hemos hecho. Y entonces así es con todos. Todo aquello que no tenemos experiencia, que no dominamos, nos va a causar inseguridad. Y es normal que lleguemos a dudar de nosotros hasta cierto punto. Claro, y creo que te puedes dar cuenta cuando una persona está en su área, porque intuitivamente tú dices, es que esa persona se ve segura de sí misma, la forma en la que habla, la forma en la que se expresa, la forma en la que se mueve, y cuando esa persona cambia de área, ya actúa de forma diferente, actúa de forma incómoda, a lo mejor quiere llamar mucho la atención o quiere ser muy callado, y de verdad en tu cerebro entiendes, esta persona no está en su área. Son características que a lo mejor no las tienes a la mano, pero hasta cierto punto tu cerebro ya las reconoce y te hace creer, esta persona sabe mucho del tema o está enfocada en este tema o esta persona nunca ha vivido esto. Pero a ver, Fanny, creo que todos hasta cierto punto hemos sido personas inseguras en muchas partes de nuestra vida, pero ¿cómo podemos pasar de ser alguien inseguro a ser una persona segura de sí mismas? Bueno, aquí para empezar, Mariana, creo que es importante aclarar que, o sea, la forma en la que tú tienes que trabajar para dejar de ser inseguro es que tienes que trabajar la parte tanto interna como externa. Sin embargo, la forma más fácil de empezar es por lo externo, porque la parte interna requiere muchísimo más trabajo, requiere un proceso muchísimo más largo y la parte externa puedes empezar con pequeñas acciones en tu día a día y desde este momento a implementar para que poco a poco vayas ganando esa confianza en ti mismo. Cosas como, por ejemplo, el pararse derecho. Son cosas que tú puedes hacer en cualquier tipo de situaciones, cuando estás enfrente de un público, cuando estás enfrente de tus amigos, en cualquier situación. El pararte derecho. Y por pararte derecho me refiero a no estar encorvado, no estar así, no estar chueco de lado, simplemente pararte derecho, que tus hombros estén hacia atrás, que estés bien parado. ¿Por qué? Porque si tú estás bien parado, eso refleja confianza en ti mismo, que te sientes cómodo con el lugar, que estás tranquilo en ese lugar y que puedes estar ante la situación sin ningún problema. Eso refleja el estar parados derecho. Por ejemplo, el volumen de voz. Si tú lo que estás haciendo es conversando, teniendo una plática o incluso dando alguna presentación, también es muy importante tu voz, que utilices el tono correcto, que no hables ni muy, muy fuerte, gritando casi, casi, pero tampoco muy, muy bajito,
Si hablas muy bajito, eso refleja en ti la inseguridad que tienes, porque no quieres que la gente te escuche. Y también si hablas muy, muy alto, es como estar exagerando y también refleja que estás incómodo, entonces quieres llamar la atención o quieres más bien distraer la atención de que estás inseguro. Otra cosa también es el ritmo. No puedes hablar súper, súper rápido, pero tampoco hablar demasiado lento. Entonces, simplemente hablar a una velocidad normal, tranquilo. Y yo sé que en esos momentos donde estás nervioso, a veces algo tan sencillo como hablar se vuelve complicado, pero simplemente se trata de que trata tú de mantener la calma en el interior y tampoco lo sobrepienses demasiado. O sea, tampoco se trata de estar checándote el tiempo, que si la voz, que si ya hable muy fuerte o muy bajo. Simplemente habla como si estuvieras hablando con cualquier persona. O sea, trata también tú en tu mente de hacerte un escenario donde estás en un ambiente, donde estás tranquilo, donde estás confiado y haz lo mismo que harías en ese momento. Habla de forma normal y tranquila. Y fíjate que, Fanny, en este sentido te tengo un ejemplo y a lo mejor tú que nos estás viendo lo puedes ver porque a lo mejor lo haces. ¿No les ha pasado o no te ha pasado que cuando alguien toca un tema del que tú sabes mucho o del que te interesa mucho, tu nivel de voz aumenta y tu velocidad literalmente aumenta? Porque es como, Te emociona. claro, te emociona, pero también viene del hecho de, por ejemplo, en la escuela, cuando te preguntaban algo, pues te quedabas callado y te hacías chiquito, pero cuando te preguntaban algo que sabías, al contrario, te hacías grande para que te vieran y aumentabas el volumen de tu voz para que supieran que sí sabes. Y de ahí viene esta parte de querer que los demás sepan que sí sabemos. Comparándolo, cuando hablas tranquilo y a un nivel medio o el correcto para la situación, porque si estás con una audiencia, pues no vas a hablar despacito. O si estás con una persona uno a uno, no vas a hablar muy alto. Entonces, el nivel correcto del volumen de voz y la velocidad correcta van a mostrar qué tanto sabes del tema, por mucho que sepas mucho o por muy poco que sepas. Claro, Mariana, eso que dices es muy cierto. Y otra cosa en la que también se puede ver reflejada nuestra seguridad es la forma en la que caminamos. También el hecho de caminar, aunque también parece ser muy obvio, cuando estamos en esos momentos donde nos sentimos incómodos o nerviosos, empezamos a caminar o muy rápido o empezamos a caminar no derechos, empezamos a intentar hacer como que situaciones extrañas en nuestro caminar. Entonces, al igual que con la voz, cuando intentas hablar, lo ideal es caminar derechos, tratando de concentrarnos en nuestros pasos y en lo que haríamos en cualquier situación normal. No intentar caminar súper rápido, pero tampoco ir demasiado lento. Entonces, cada vez que sientan que están incómodos, pónganse en la situación donde ustedes están cómodos, donde ustedes están tranquilos y háganlo con naturalidad. Otra cosa también muy importante que se dice es, una persona que es segura de sí misma no le molesta ocupar el espacio alrededor de ellos, porque muchas veces cuando estamos inseguros nos hacemos chiquitos y queremos como si casi casi estar en una esquina y no ocupar espacio. Y una persona con seguridad se mueve libremente en el espacio en donde está, camina, ocupa su espacio sin preocuparse que si la están viendo, que si no la están viendo. Entonces, esa parte también es muy importante. Claro, el cuerpo y sobre todo también las partes del cuerpo, qué es lo que dicen. Porque, por ejemplo, si entras con la cara como si estuvieras enojado a una habitación, ¿qué es lo que refleja esa imagen? Que al contrario, entras a una habitación con una sonrisa en la cara, pero tampoco te estoy diciendo, o sea, con la sonrisa coqueteale a la otra persona. No, es obvio que vamos a encontrar miradas cuando entras con una confianza a una habitación. Claro que van a voltear a verte. Y hasta cierto punto tú quieres que te volteen a ver. Así que bueno, pero creo que más de 3 segundos sí ya es un poco raro esa mirada. Y Fanny, incluso en algún lado cuando estaba chiquita, y claro, era una persona insegura porque pues, estaba chiquita, pero leí o escuché justo eso, que alguien que te ve a los ojos muestra seguridad en sí mismo. Y de verdad desde entonces lo hago y sí ha ayudado mucho. Y ahora, quien no me ve a los ojos cuando está hablando conmigo, yo dudo de esa persona.
Claro, y es totalmente cierto, Mariana, porque cuando tú estás dirigiéndote a una persona, sobre todo si es uno a uno, imagínate estar con una persona que no es capaz de verte a los ojos, o sea, que está viendo hacia abajo o que está viendo hacia allá, puede dar muchas connotaciones negativas, como por ejemplo que te está ocultando algo. O sea, una persona que esté todo el tiempo agachada significa que no te quiere ver a los ojos porque te está ocultando algo, porque no quiere que veas algo. Si está volteando hacia otro lado, pues es porque no te está poniendo atención. Entonces, por eso es muy importante, o sea, sí ver a los ojos, como tú dices, no mantener la mirada fija completamente en la otra persona, pero sí intercambiar esas miradas para que entienda que le estás poniendo atención, que estás en la conversación y que eres una persona pues segura. Claro, y también, no sé si te ha pasado, o bueno, me pasaba cuando estaba chiquita, yo siempre veía que las niñas alrededor de mí cruzaban las piernas cuando estaban sentadas, pero para mí se me hacía súper incómodo. Así que lo que hacía es un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no. Y a veces era como de, ¿tienes ganas de ir al baño o por qué estás haciendo eso? Qué chistoso, Mariana. Pero justamente lo que dices, o sea, a veces hacemos cosas porque vemos a los demás que lo hacen y queremos, o sea, queremos vernos así o creemos que eso es lo correcto, pero ahí la respuesta sería, o sea, si no te sientes cómoda, no lo hagas, porque se ve peor y denotas muchísima más inseguridad y te pones en situaciones más incómodas porque, como decíamos, lo que tú sientes lo proyectas. Y si tú de repente estás así de que nerviosa, insegura, pues la gente lo va a ver. Y lo mismo pasa como a ti. En tu caso, tú te sentías incómoda cruzando las piernas y eso proyectabas incomodidad, como que algo no estaba bien. Pero Fanny, ¿qué otras partes del cuerpo crees que pueden decir que eres una persona segura de ti misma o podrían decir que no eres una persona segura de ti misma? Otra de las partes muy importantes son justamente las manos. Las manos, sobre todo cuando tú estás hablando, es muy importante utilizarlas. Obviamente todo con moderación, pero una persona que puede hablar con las manos denota que, o sea, se puede expresar muchísimo mejor, porque a través de ademanes, de señas, de movimientos, tú puedes dar a entender mejor tu mensaje y también te ayuda a tener un mejor manejo de la situación, de las circunstancias, a captar la atención de los demás, a que los demás se concentren en lo que tú estás diciendo y que tengan su atención. Entonces, cuando tú estás hablando, es muy importante por eso tratar de usar las manos, como decíamos, sin exagerar, sin hacer demasiado llamativo, porque entonces hacemos lo contrario, que es también denotar inseguridad porque estamos llamando la atención, pero tampoco estar completamente como robots cuando estamos hablando, porque también o sea, es una posición incómoda. Pero ¿qué pasa, Mariana, cuando tú no estás hablando y únicamente estás escuchando y no sabes qué hacer con las manos? Uf, súper complicado. ¿Tú qué haces, Mariana? Mira, antes siempre tenía los brazos cruzados porque pues no sabía qué hacer con ellos y pues sentía que los estaba, suena raro, pero sentía que los estaba cargando. Pero después entendí que muchas personas pueden ver esto como enojo o como que estoy cerrada a algo o con que algo tengo en la cabeza. Así que desde entonces lo que hago cuando al menos estoy sentada es poner los brazos en el cuerpo y las manos siempre de que cruzados los dedos y mis dedos juntos, ¿no? Así que siempre estoy así. Cuando estoy sentada siempre estoy así y cuando estoy parada pues suelo tener los brazos en pues al costado en mis piernas que literalmente que hagan lo que ellos quieran, que se sientan libres. Suena raro, pero de verdad así le hago. Sí, Mariana, y es muy cierto, o sea, te digo, a veces no sabemos ni dónde poner los brazos, no sabemos dónde poner las manos, ni qué hacer. Cuando no se están moviendo, llega a ser incómodo y muchas veces lo que mucha gente hace es esconderlos, los pone en los bolsillos o atrás o se los anda moviendo porque no sabe por dónde ponerlos. Pero como tú dices, o sea, lo ideal es ponerlos únicamente, unirlos así y además esta posición es como de confianza, de seguridad, porque estás sujetando algo. Entonces, eso te puede llegar a dar a ti la seguridad de que todo está bien o la sensación de calma. Entonces, también es una posición cómoda. O ponerlos simplemente al costado y, como tú dices, dejarlos que hagan lo que quieran, no importa, moverlos de vez en cuando y está bien. Pero bueno, Mariana, todo este tipo de cosas son aspectos que tú debes de cuidar en lo exterior y que te pueden ayudar a sentirte muchísimo más seguro
en esas situaciones incómodas. Pero ahora, ¿qué hacemos para la parte interna? Para la parte interna sí se necesita un poco más de trabajo. No es tan intuitivo y por eso es lo que decía Fanny, que lo externo es lo más fácil, porque iterando de verdad puedes salirte, pero en esta parte no es tan fácil. Y algo que es muy importante para mí, sobre todo en la parte interna, es conocer tu valor y la importancia de si lo que estás haciendo o eso que te hace incómodo de verdad vale la pena. A ver, ¿a qué me refiero con eso? La parte del valor. Si tú no sabes cuánto vales, si tú no sabes que eres una persona valiosa y de verdad te lo crees, porque cuando tú te dices una mentira a ti misma, el cerebro luego te dice, siente que estás mintiendo. Así que no, cuando tú te crees que eres una persona valiosa, de verdad vas a moverte como una persona valiosa y no vas a permitir ciertas cosas porque tú vales y porque eso sale de tus límites y básicamente entiendes que eso no lo puedes merecer. Y ahora, en la parte de si lo que estás haciendo tiene importancia o no, por ejemplo, la parte de relaciones que en la que me cuesta y es algo que estoy viviendo hoy por hoy, es algo muy importante para mí porque claro, lo que quiero es tener una familia en el futuro, pero entonces no quiero cualquier familia, no quiero una familia disfuncional, algo que no vaya a hacerme feliz. Entonces, eso me lleva a de verdad esta parte de las relaciones sea algo importante a la que yo necesito prestarle atención y de verdad darle la seriedad que se debe de tener. Así que sí, pues por mucho que me sienta incómoda, necesito seguir avanzando y necesito seguir aprendiendo hasta que, pues bueno, me salgan las cosas bien. Así es, Mariana. Y creo que como ese ejemplo que tú pones, hay muchos donde podemos aplicar estos pasos. Como por ejemplo, si tú de repente te sientes insegura en tu grupo de amigas, porque sientes que no eres o que eres la patito feo de tus amigas y te sientes insegura y te da inseguridad estar cerca de ellas y que ellas se ven bien y tú no te ves bien o no tienes esa confianza. Aplicando los pasos, una es darte cuenta de tu valor. O sea, no necesitas ser una modelo para sentirte bien, para aceptarte y para darte cuenta que tú tienes tu valor, que tú tienes tu propia belleza y que no tienes por qué estarte comparando con otras personas. Y entonces entender por qué quieres sentirte mejor, pues para sentirte cómoda estando cerca de ellas, o sea, porque son tus amigas y porque no las puedes evitar. Y también para que puedas tener una mejor relación con ellas y no estar todo el tiempo en medio de envidias, de inseguridades, ni mucho menos, a que tú realmente puedas tener una amistad sincera con ellas. Otro ejemplo es si tú quieres tener un nuevo empleo, si tú estás buscando un nuevo empleo y te sientes insegura porque sientes que no sabes lo suficiente o que lo único que tienes a tu favor es un título o algo así, la forma en la que tú puedes pasar por esa inseguridad es darte cuenta que tienes muchísimo más que ofrecer que simplemente un título. Tienes conocimientos, tienes experiencia, tienes mucho más allá, tienes tu persona, tus habilidades, tus aptitudes que puedes ofrecer hacia ese puesto. Y es darte ese valor, creértela, confiar en tus capacidades y entonces entender, o sea, si tú confías en esa parte y valoras lo que sí tienes por ofrecer, puedes obtener muchísimas mejores oportunidades de un empleo, puedes exigir mucho más porque confías en eso que tienes que dar. Y así como esos hay muchos ejemplos, también, por ejemplo, como decía Mariana, cuando estás en citas, si te sientes muy incómoda conociendo hombres o conociendo mujeres y te sientes muy incómoda en eso porque no sabes qué decir, no sabes qué van a pensar de ti, no sabes cómo vestirte, qué hacer, si comer, si no comer, no sabes nada. Entonces también es eso, darte cuenta de tu valor, qué tienes tú como persona que ofrecer. Y entonces es darte cuenta, o sea, confiar en ti, darte cuenta cuál es tu valor y por qué quieres, como decía Mariana, que es porque quiero un novio, porque quiero una compañía, quiero una persona que esté cerca de mí, quiero tener a alguien a quien poder cuidar, etcétera, etcétera. Entonces es eso, o sea, en todas las situaciones que tenemos en nuestra vida que se nos pueden enfrentar, podemos aplicar esto mismo. Y es mucho trabajo interno, es mucho entender que todos tenemos algo que aportar, algo que ofrecer. Y la gran importancia de tener dos partes que trabajar es que una no puede llegar al 100% sin la otra.
las dos se necesitan trabajar para que ese engrane embone y de verdad se vea que la persona fluye. Si no, sí de verdad se va a ver un poco como robot, como que fluye en ciertas áreas, pero en otras como que no. Por eso es la importancia de, tenemos estas dos partes, una es muy fácil, la otra lleva más trabajo, pero las dos son importantes trabajar. Pero a ver, Fanny, ya hablamos de esto, pero algo que no hemos hablado es de qué le sirve a una persona tener más seguridad en sí misma. O sea, ¿qué gana siendo más segura consigo misma? Y aquí les quiero preguntar algo. ¿Ustedes han sufrido por ser inseguros? Creo que sí. ¿Quieren dejar de sufrir por ser inseguros? Creo que también. ¿Y cuántos de ustedes no se la pasan comparándose con otras personas que son mejores que ustedes y constantemente están queriendo ser esa otra persona? ¿No les gustaría que esa persona a la que ustedes admiraran fueran a ustedes? Y entonces, Mariana, quiero decirte que sí se puede. O sea, ustedes se pueden convertir en esas personas a las cuales admiren. Ustedes se pueden convertir en esas personas que sean las personas más seguras del lugar al que entran. Todo está en este trabajo interno. Y también entender que muchas veces cuando nos sentimos inseguros son en esas cosas en las cuales no tenemos experiencia, en aquellas cosas que nunca hemos intentado, pero que quizá en algún momento de nuestra vida lo tenemos que hacer de cualquier forma. Por ejemplo, si no nos gusta hablar en público, es algo que de por sí en algún momento vamos a tener que hacer. Y entonces, ¿qué preferimos? ¿Sentirnos incómodos, sentirnos llenos de inseguridad o aprender a ser seguros para hacerlo de cualquier forma y hacerlo bien? Y que cada vez que nos veamos seamos esa persona segura a la cual nosotros admirábamos. Claro, y también porque, no sé tú, Fanny, pero yo siempre he escuchado que ese famoso diamante en bruto, y que eres un diamante en bruto, y que eres un diamante en bruto, y que eres un diamante en bruto. Pero al menos yo, cuando estaba en esas épocas, yo solamente me enfocaba en la parte del bruto, no me enfocaba en la parte que era un diamante. Y viene ahí la importancia. Si tú no crees que de verdad eres un diamante, no vas a poder enseñar esa belleza del diamante a los demás. Y los demás no van a poder ver la belleza que tienes en ese diamante que eres si no lo muestras. Y entonces tú solito, tú solita te vas a privar de muchísimas situaciones que puedes haber vivido o que podrías vivir o que podrían surgir si tú de verdad muestras esas partes que de verdad quieren ver los demás, porque todos, no importa quiénes seamos, tenemos algo en lo que somos muy buenos que el resto de las demás personas no saben nada. Todos hasta cierto punto somos únicos y esa parte única es la que todos mueren por ver, aunque bueno, la sociedad crea que esa parte única pues no tiene como que lugar. Claro, Mariana, y también es muy importante entender que toda la vida nos vamos a estar enfrentando a este sentimiento. Toda la vida, en algún punto, en algún área de nuestra vida, nos vamos a sentir inseguros. Y es normal. Y sobre todo cuando estamos buscando crecer, cuando estamos buscando ponernos, salir de nuestra zona de confort, vamos a enfrentarnos a este sentimiento. Y entonces, una, tenemos que aprender a familiarizarnos con ese sentimiento, a vivir con él y a saber sobre todo cómo combatirlo, cómo salir de él, o sea, cómo aprender de este sentimiento y entender que, como tú decías, o sea, todas las personas que tú ves allá afuera, la persona más segura que tú veas allá afuera, en algún momento de su vida y en algún área de su vida, se siente insegura. Si esa persona logró sentirse segura en esa área de tu vida, tú también puedes. Tú también puedes convertirte y así como tú te sientes segura en alguna área de tu vida porque la dominas, puedes dominar esta otra área. Puedes dominar lo que sea que tú te propongas. Únicamente se trata de práctica, de enfrentarte a estas situaciones incómodas hasta que dejen de ser incómodas. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, déjenos allá abajo, por favor, cuáles son esas áreas donde ustedes se sienten inseguros. Y también cuáles son esas áreas en donde de verdad se sienten muy seguros, donde sienten la suficiente experiencia
y de verdad sienten que están en su área, sienten que se mueven tranquilos como un pez en el agua. ¿Cuáles son esas áreas? Pues, queremos saberlo. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este video y mientras tanto nos vemos a la próxima. Bye.